Vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la adoración a nuestro Dios en esta mañana. Y queremos, primeramente, hermanos, recordarles que este es el primer día de la semana en el cual participamos de la comunión, de la cena del Señor, ¿verdad? Y despejemos de nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, cualquier pensamiento, y para así podernos enfocar en lo que simboliza, lo que representa este acto que se va a llevar a cabo en estos momentos. Recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y qué privilegio tenemos nosotros formar parte de esa familia, hermanos, y poder recordar ese sacrificio. Lo vamos a pedirle a nuestro hermano Pedro y Saúl y un siervo que vamos a administrar la comunión en esta mañana, hermanos. Vamos a orar, hermanos, por el Padre. Padre Celestial, vamos ante tu presencia, Señor, agradecidos por esta oportunidad que usted nos ha brindado de estar juntos con tu iglesia con el propósito de alabar, glorificar y ensalzar tu santo y precioso nombre. Ahora, Padre, que vamos a participar de este acto, que despeje nuestra mente, nuestro corazón, cualquier pensamiento que traigamos para enfocarnos en este mandamiento que usted nos ha dejado de participar cada primer día de la semana, Señor. Queremos pedirle que bendiga este pan sin levadura que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado en la cruz para la redención de nuestros pecados. Bendiga a cada uno de nosotros que hemos de participar de él, que lo hagamos dignamente delante de tu presencia, y estas cosas te lo estamos suplicando en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mommy, can I $5, Mommy? Mommy, can I $5? Yes. Mommy, can I $5? Please. Can I $5? Vamos a orar por el jugo. Gracias. Wow. De la misma manera, Padre Celestial, queremos pedirle que bendiga este fruto de la vid que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario para la redención de nuestros pecados. Bendiga a cada uno de nosotros que vamos a participar de él, y de estas cosas te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Por qué?
cooking. Wait. Una cookie. I got it. Hola, papi. Vamos a orar por la ofrenda, hermano. Muchísimo Padre, le damos gracias por la vida que nos da este día, Señor. Gracias porque puso en nuestros corazones venir a reunirnos como sus hijos en espíritu, Señor. Vamos a ustedes para pedirle por esta ofrenda, por lo que vamos a participar de ella, que bendiga esta ofrenda a cada uno de los que estamos presentes. Queridos hermanos, amigos que trabajan, les brinda su salario, Señor. También le queremos pedir por aquellos que no trabajamos por edad o por enfermedad, que siempre nos recuerde guardar para este día, Señor. Y así le pedimos también por los que manejan su tesoro, Señor, que lo manejen conforme a su santa palabra. Todo esto se lo pedimos y damos gracias en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yeah. Yeah. Lie down. What's that? Come on. Yeah, lie down. What do you want? Ahora también, hermanos, nuestros niños pasarán al frente a depositar su ofrenda. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Ahí mi niño les está pasando una hojita, hermanos, para que pongan el tema que quieran, que por casualidad quieran escuchar, la verdad, y me dejen saber. Ahora, hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Los niños pasarán a su clase con mi esposa. Y como siempre digo yo, nosotros los niños grandes nos quedamos aquí. Y el tema, hermanos, que vamos a estar viendo en esta mañana es sobre un joven, hermanos, que tenía muchos hermanos, y los hermanos tenían envidia de él porque era el consentido del papá. Y este joven, hermanos, fue vendido por sus propios hermanos como un esclavo. Con el tiempo, hermanos, llegó a ser grande en la historia. Y el tema es el ejemplo del joven José. El ejemplo del joven José, hermanos. Es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. La palabra o el nombre José, hermanos, significa Dios añada. Fue hijo de Jacob y de Raquel, hermanos. Allá en el libro de Génesis, capítulo 30, versículos 22 al 24, si gustan acompañarme con sus Biblias, vamos a encontrar esta historia. El libro de Génesis,
capítulo 30, versículos 22 al 24. Génesis capítulo 30, versículos 22 al 24. Y la historia, hermanos, nos dice de la siguiente manera. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Versículo 24 dice: y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. ¿Verdad? Entonces vemos, hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios empieza a hacer hace mención cómo José, hermanos, fue concebido, fue padre, fue hijo de Jacob y de Raquel, hermanos. Y nos está diciendo la historia claramente, hermanos, lo que estaba sucediendo. Y vemos que Dios le concedió a Raquel este hijo. Entonces en el versículo 24 dice que lo llamó José, que quiere decir añadido, o añade, más bien. Ahora, hermanos, este jovencito que estamos hablando, José, otros lo conocen como José el soñador, ¿verdad? Porque era el que interpretaba muchos sueños. Entonces, este jovencito, hermanos, tenía aproximadamente 17 años de edad. Allá en el libro de Génesis, capítulo 17 y versículo 2 nos dice. Y era el preferido de Jacob, hermanos. Jacob tenía otros hijos más, pero este era tan especial para él, hermanos, que era el preferido de todos. Génesis capítulo 17, versículo 3 lo dice. Y por eso, hermanos, sus hermanos le tomaron rencilla. ¿Qué quiero dar a entender con rencilla? Le tomaron coraje, hermanos. ¿Por qué? Porque su padre prefería más a él que a todos sus otros hermanos. Por eso tenían envidia. La vida de José, hermanos, nos puede servir a cada uno de nosotros, hermanos, como un ejemplo. Muchas veces nosotros, hermanos, nos enfocamos y vemos a alguien como un modelo a seguir, ¿no? No sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó cuando era más joven, ya hace 20 y tantos años atrás. ¿Verdad? Yo miraba a mi hermano que se dedicaba a las cosas de nuestro Dios, hermanos, a mi hermano el mayor, y siempre quise tratar de seguir sus pasos. ¿Verdad? Y cuando quise seguir sus pasos me dijo: ¿sabes qué? Termina primero tu escuela. Y si aún quieres seguir lo que yo estoy haciendo, con mucho gusto entra a la escuela. Y terminé mi preparatoria, hermanos, y seguí los pasos de mi hermano. Ahorita él es uno de los ancianos de la congregación donde estábamos nosotros antes. Y así puede haber otras personas, hermanos, que nosotros que podemos ver y nos gusta. ¿Sabes qué? Me gustaría tomar ese mismo ejemplo de esa persona, hermanos. Y quiero seguir aquellos ejemplos. Entonces, aquí, hermanos, en esta historia, en la historia de José, hermanos, nos va a servir de ejemplo a nosotros para que imitemos sus buenos ejemplos. ¿De qué, hermanos? De servir a un Dios vivo y verdadero. A esto, hermanos, nos estamos refiriendo en esta mañana. Dios, hermanos, siempre estuvo con él, a pesar de lo que le sucedió. Dios nunca se alejó, nunca lo dejó de su mano. Aunque permitió que le sucedieran algunas cosas malas, hermanos, y nos podemos preguntar: ¿cómo que Dios permitió que le sucedieran cosas malas? Si Dios es un Dios grande, Dios de gracia, de misericordia, un Dios de amor, hermanos. Hermanos, de las cosas malas que nos puedan suceder, podemos aprender nosotros también. Y no es porque Dios lo quiso así, hermanos. Es para dar un ejemplo, tal vez. Y nosotros podamos ver que nunca se ha apartado de nosotros nuestro Dios. Por eso, hermanos, las palabras de nuestro Dios le permitió que le sucedieran esas cosas malas.
como ser vendido, hermanos, por sus propios hermanos en la esclavitud, como también, hermanos, ser encarcelado sin tener culpa alguna, hermanos. Dios, hermanos, siempre estuvo con él en todo momento de su vida y estuvo su mano para ayudarle en todo ese proceso. Génesis capítulo 39, versículos 2 y versículo 3, fíjense lo que dice claramente ahí, hermanos. Génesis capítulo 39, versículo 2, versículo 3 y versículo 21, hermanos. Y dice así, hermanos. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, hermanos. ¿Se fija cómo, hermanos, la misma escritura nos está enseñando que a pesar de la situación de José, Dios estuvo presente con él? Y nos dice, hermanos, que en aquel tiempo todo lo que José hacía, hermanos, todo lo que le daban era prosperado. ¿Sí? Era prosperado. Y eso vio claramente aquel Potifar, hermanos, oficial del faraón. Por eso, hermanos, Dios lo prosperó. Dios lo bendijo en gran manera, hermanos. Y dice el versículo 23, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él. ¿Se fijan, hermanos? Ahora, hermanos, ¿qué ejemplo nosotros podemos mostrar o podemos aprender de José? Primeramente, hermanos, lo que podemos aprender de José, hermanos, fue honrado, hermanos. José fue honrado y fue prosperado en todo tipo de negocio. En todo tipo de negocio. Ahí mismo en el capítulo 39, versículos 3 al 6, hermanos, de Génesis, nos dice la historia claramente, hermanos. José, hermanos, halló gracia ante los ojos de su amo. Versículo 4, hermanos. Y lo hizo mayordomo sobre la casa y todo lo que tenía. Imagínense, hermanos, cuánta confianza, hermanos, cuánta confianza tuvo el amo de José para darle la oportunidad de poner en las manos de él su casa y ponerlo como mayordomo sobre todo, absolutamente todo, hermanos, lo que él tenía, hermanos. Génesis capítulo 39, versículo 5 nos habla claramente. Un mayordomo, hermanos, es un administrador, es un ministro, es un siervo, es el gestor de una casa o de una finca. Una persona, hermanos, que va a estar al frente dirigiendo todo aquello. José, hermanos, no solamente hacía eso, sino que dirigía, hermanos, los asuntos personales incluso de su amo, de su palacio principal, hermanos. Tanto que él amó, tanto que el amo no tenía que preocuparse, hermanos, por nada, porque tenía una confianza absoluta en José, hermanos. Por eso fue honrado y prosperado José, hermanos. La aplicación es, hermanos, que Dios desea que seamos buenos trabajadores, que seamos, hermanos, honrados, que seamos
prosperados en todo. En todo. Nuestro Dios es lo que quiere para nosotros. En el libro de los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4 y versículo 28. Pero vamos a iniciar a partir del versículo 26, hermanos. Porque hay que leer el contexto para poder llegar al punto que queremos hacer. Fíjense lo que dice primeramente. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo primeramente. En los primeros versículos, hermanos, nos está diciendo, hermanos, que no debemos de poner en entristecer al Espíritu de nuestro Dios. Sino dice, hermanos, que debemos siempre estar alertas, atentos, hablar verdad los unos a los otros con nuestros prójimos. Y luego dice, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, hermanos, que no termine el día. Si has tenido un problema, una dificultad con tu prójimo, y recuerda que tu prójimo es la persona que está al lado suyo en esta mañana. Pero si están en su casa, hermanos, su prójimo es su vecino, el que está al lado suyo, el que está enfrente suyo, el que está atrás de su casa, etc. Esos son sus prójimos, hermanos. Y está diciendo que no se ponga el sol vuestro enojo, que no llegue el día a terminar sin que hayan resuelto esa situación, ese problema, ese conflicto, hermanos. Pero luego dice, hermanos, en el versículo 28, hermanos, ¿qué es lo que estamos hablando? Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. En otras palabras, hurtar quiere dar a entender, hermanos, el que está como los 5 dedos, que está robando, que está hurtando, ultrajando, quitando lo que no le corresponde de él. ¿Sí? Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, hermanos. Dios nos ha dado unas manos, Dios nos ha dado unos pies, hermanos, y nos ha dado fuerzas para poderlo hacer, para poder trabajar, hermanos, y ganarnos. En otras palabras, para que tenga que compartir con los que ¿qué, hermanos, nos dice ahí? Con los que padecen necesidad, hermanos. Ayudemos a aquellos necesitados. Es lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo, hermanos. Por eso, hermanos, por eso la aplicación para nosotros es que seamos buenos trabajadores, que imitemos, hermanos, a José. Hermanos, tenemos muchos ejemplos que podemos imitar, hermanos. Podemos imitar al mismo apóstol Pablo, hermanos. Podemos imitar al joven Timoteo, hermanos. ¿Sí? Pero esta es la aplicación. Debemos servir no para ser vistos por los hombres, hermanos, sino para que Dios vea en nosotros el trabajo que estamos haciendo para su honra y su gloria, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 5 y versículo 6 lo habla claramente, hermanos. Fíjense lo que dice ahí. Efesios capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como que los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Se fijan, hermanos, lo que nos está diciendo? Es la aplicación, hermanos, que nos está dejando a usted y a mí. Si no, hermanos, cumplir con nuestra tarea, sea que nos esté viendo el amo o no nos esté viendo, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 25, hermanos, nos dice claramente, trabajar solo cuando nos están viendo, hermanos, eso significa
ser una persona injusta. En otras palabras, es una injusticia. Y nos lo dice claramente, hermanos, allá en el libro de Génesis 39, versículo 5, donde habíamos empezado. Debemos ser buenos mayordomos, hermanos, de los bienes que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Debemos ser como los dos siervos, hermanos, que nos hace mención en el libro de Mateo 25, hermanos. 25 versículos 11 al 30 vemos la historia. Estos dos siervos, hermanos, eran buenos administradores. Duplicaron lo que su amo les había dejado. Recuerda que en esta parábola, hermanos, nos están hablando concerniente de los talentos. A uno le dio tantos, a otro le dio tantos y a uno le dio uno. Los otros, hermanos, trabajaron y ganaron. Pero aquel que solamente tenía un solo talento, en vez de trabajarlo, hermanos, lo que hizo él fue escarbó y lo escondió, hermanos. Lo escondió. ¿Para qué? Porque tenía miedo, hermanos. Usted y yo no seamos como esa persona que nos dio miedo o que nos dé miedo, hermanos, en hacer el trabajo para el Señor. También, hermanos, como el mayordomo que da a tiempo la ración. Lucas capítulo 12, versículos 41 al 48. Cuando va por la calle y se encuentra uno y le dice, ves a mi finca y trabaja, se te pagará tu jornada. Ve, y se encuentra otro, hermanos, y hace lo mismo hasta llegar con uno que ya casi iban a terminar. Le dice, ves y trabaja ahí en mi hacienda y se te pagará tu jornada de trabajo. Y habían unos hermanos que se estaban quejando, ¿cómo queremos? Nosotros hemos trabajado desde la mañana hasta la última hora. Y a ese que viene nomás a trabajar una sola hora le vas a pagar la misma cantidad, hermanos. No seamos como esas personas, sino, hermanos, seamos buenos mayordomos. No debemos, hermanos, de derrochar los bienes que Dios nos ha dado para que los administremos y ser acusados por eso, hermanos, o ser incluso como Judas, hermanos, como Judas. Allá en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 6. Hay una anécdota, hermanos, de un jardinero, una pequeña ilustración. Este jardinero, hermanos, que lo dejaron solo en una casa, y él siempre limpiaba el jardín, hermanos. Un día un amigo le dijo que era una persona tonta, y disculpe la expresión, hermanos, de la palabra, porque limpiaba diario el jardín. Si su amo no estaba, y el jardinero le contesta, por eso es que limpio diario el jardín, porque no sé cuándo vendrá mi patrón, hermanos. Pero quiero que cuando él venga, estar preparado y ya halle limpio el jardín. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, personas nos pueden decir lo mismo como esta anécdota, esta historia. Que un amigo de ese jardinero le dice, eres una persona X, estás trabajando diokis, tu patrón ni siquiera está aquí. ¿Sí? Pero fíjense la forma como le contestó, porque no está aquí, no sé cuándo vaya a venir. Y por eso me estoy preparando, hermanos. Así también nosotros, hermanos, debemos de estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando nuestro Señor Jesús vendrá por segunda ocasión. Él es nuestro amo, hermanos. Él es nuestro Señor. Y si en aquel día que llegue, hermanos, y no estamos listos, no estamos preparados, ¿qué cuenta le vamos a dar a Él? Te podrá decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O te podrá decir, o nos podrá decir, porque tengo que incluirme también yo en ello. Porque uno nunca sabe lo que
lo que puede prepararnos el destino. Como nos podrá decir a cada uno de nosotros, por cuanto no te preparaste, le dijo aquel siervo, allá en Mateo capítulo 25, siervo malo y negligente, echarlo fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se fija, hermanos, lo que nos está diciendo la Escritura? Hay que prepararnos claramente, así como ese jardinero, hermanos, se preparaba día con día. Usted y yo debemos prepararnos día con día para ese gran encuentro con nuestro Señor. En el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12, le dice: por cuanto te haré a ti, oh Israel, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Debemos de estar preparados siempre, hermanos, y debemos de tomar este ejemplo, que a pesar de lo que le sucedió a José, ¿sí? A pesar de lo que le sucedió a José, hermanos, él como quien estaba preparado para todo. Él estaba preparado para todo. Y la segunda cosa y última es que debemos siempre resistir la tentación. Debemos resistir siempre la tentación. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 39. Génesis, capítulo 39. Allá donde hemos iniciado en esta historia. 39, perdón. 39. Y vamos a ver ahora los versículos 7 al 12, hermanos, por favor. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12, hermanos. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Fíjense, hermanos, hasta qué punto nos hace la ilustración la palabra de nuestro Dios. Recuerde cómo era José, hermanos. Tenía todo, hermanos. Lo habían puesto sobre todos los bienes, sobre la casa, hermanos. Pero vemos, hermanos, que la esposa de su amo, ¿y quién era, hermanos? ¿Se acuerdan? Potifar. Potifar, hermanos. La esposa de Potifar había puesto los ojos en José y lo estaba acusando, hermanos, y tratando de que se acostara con ella, que durmiera con ella. Y a pesar de todo, hermanos, José huyó de aquella tentación, hermanos. Y la razón por la cual él huyó de esa tentación era porque tenía miedo de nuestro Dios. La tentación le llegó a él, pero aún así, hermanos, rehusó hacerlo. Dijimos en la historia, hermanos, que ella lo miraba con deseo, pero la respuesta siempre fue no. Lo hizo porque sabía que era un pecado contra Dios, hermanos.
Todo pecado es contra Dios. Génesis capítulo 20, versículo 2. David, hermanos, reconoció esto claramente. Allá en la segunda carta a Samuel, capítulo 12, versículo 3, hermanos. Y ella insistía cada día para que José se acostara con ella. José, hermanos, no se queda para caer en esa tentación, sino que huyó lejos de ella. No fue como David, que David miró a aquella mujer y la codició y la deseaba estar con ella, y lo hizo hasta ese punto, hermanos. Allá en el Salmo capítulo 10, versículos 2 al 4 lo dice. Muchos creen que el acto de huir es un acto de cobardía, pero para Dios, hermanos, es un acto de valentía. Es un acto de valentía. Muchos hoy en día hubieran llamado a José una persona cobarde. La aplicación, hermanos, aquí, en esta parte, si imitamos a José, muchas cosas, muchos casos de fornicación, muchos casos de adulterio, hermanos, se hubieran evitado entre hermanos, y Dios dice: huyan de ello. Huyan de la fornicación. Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Tener el hábito de huir, hermanos, sin retrasos ni parpadeos, hermanos. Huyan de ello. Pero muchos, hermanos, coquetean con el pecado. Y Pablo dijo, hermanos, que la paga del pecado es muerte, hermanos. Está hablando, hermanos, que el pecado lo va a hacer la separación entre Dios y usted. Un pecado, hermanos, una separación espiritual, hermanos, a causa del pecado. Pero incluso, hermanos, el pecado puede llevarlos ¿a dónde? A una muerte física, hermanos. A una muerte física. ¿Sí? La fornicación, hermanos, constituye una violación de los derechos de Cristo en nuestros cuerpos. Versos 13 al 17 nos lo dice. Y también, hermanos, arruinará el mismo cuerpo. El fornicario toma su cuerpo que le pertenece a Cristo y lo une a una mujer que no le pertenece a él. En otras palabras, hermanos, dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Si imitamos a José, hermanos, no lo pensaríamos dos veces para salir corriendo lo más lejos posible. La invitación es, hermanos, ¿qué es lo que tú estás haciendo para prepararte y estar bien con Dios? ¿Qué estás haciendo tú? La misma escritura nos dice, hermanos, que todos y cada uno de nosotros vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Salomón dijo a la juventud, hermanos, que el fin del discurso oído era este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, tanto el bien como el mal. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. ¿Qué estamos haciendo nosotros para prepararnos? Este es el momento, hermanos, de prepararse y de estar bien con nuestro Dios. Hay una alabanza, le voy a pedir a nuestro hermano Pedro si nos la puede entonar, hermano. ¿Sí, hermano? Que dice: tentado no serás, ceder es pecar. Más fácil serarte luchando triunfar. ¿Sí? Es el himno número 66, si mal no recuerdo, hermanos. En cánticos espirituales. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Qué estoy haciendo yo cuando soy tentado?
Recuerde que no somos tentados por Dios, hermanos. Somos tentados por parte del enemigo. Y este es Satanás. Y dijo Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Si hoy oís tu voz, no endurezcáis vuestros corazones. Prepárate en este día y toma la decisión que pueda llevarte a algo muchísimo mejor, y verás también las grandes bendiciones que Dios tiene para ti. Mientras que nos ponemos de pie los que podamos, hermanos, para entonar el canto de invitación. Yo no sé, hermano, ¿usted lo sabe? Sí, No, no. pase, hermano, yo le digo. Tentado no serás. Tiene el número 66, hermanos, por favor. Tentado no serás, eres vengar, mas luchando triunfar, valor gozoso, domina tu mar. Jesús libra puede, te asalto mortal. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amarte benigno, lleno de rico ser, en Cristo ten siempre dominar de fe. Ver hacia tu dicho, de Dios en tu ser. Corona te espera y vas a vencer. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amén. Creo que ahorita van a pasar los chiquillos a decir, ¿ok? Nuestros niños. Queremos darle las gracias, hermanos, a cada uno de ustedes, porque están primeramente aquí con nosotros, nuestros visitantes, ¿verdad? A nuestros hermanos de las redes sociales también le damos las gracias y bienvenidos, ¿verdad? También le decimos a ellos que están con nosotros, y que el mensaje, hermanos, que hemos meditado en este día, que siempre lo guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y principalmente que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Nuestros niños van a decir algo, creo. Ah, ¿sí ya? ¿Ya? Ok, vamos para acá, pónganse. Si quieren, pónganse aquí atrás de la mesa. Bueno, estamos viendo de la Biblia, pero estamos hablando exactamente del Nuevo Testamento. Quizá algunos lo saben, otros a lo mejor estamos aprendiendo apenas. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se me hace que corte más para allá, para que se puedan acomodar todos.
la historia de cómo Dios hablaba al pueblo a través de los sacerdotes, ¿se acuerdan? Que se ofrecían sacrificios, que se escribieron las tablas de piedra con Moisés y todo eso. Pero nada más los sacerdotes eran los que podían entrar delante de la presencia de Dios para ofrecer sacrificio y expiación por los pecados. Y vemos nosotros, que es lo que hablaba Jorge hace ratito, de la ley, y que pues no podía, ¿verdad?, la gente cumplir todos los mandamientos de la ley, era imposible. Entonces el asunto es que cuando Jesús viene a la tierra, al momento en que Él nace y luego Él muere, la cosa interesante fue que al Él resucitar, se fue la ley. Entonces entró la gracia. Y para mí es importante que ellos, además que puedan aprender de esto, que sepan la Biblia. Que cuando nos piden, a ver, vamos a leer tal pasaje, que tengan ellos la habilidad de ubicar los pasajes. Porque dice la palabra que nosotros vamos a aprender de las cosas de Dios y nuestra fe va a crecer solamente a través de la palabra. Entonces, para mí es importante que ellos sepan. Y nos pusimos a trabajar, hemos estado trabajando casi un mes sobre los libros. Y lo que vamos a hacer es cantarlos, porque para mí me sale mejor lo cantadito para memorizar. ¿Listos? 1, 2, 3. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelios. Hechos, la historia de la iglesia es lo que nos narra. 14 son las cartas de Pablo, voy a mencionarlas. Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Pero Hebreos, ¿qué es la duda? Que no sabemos si la escribió Pablo. Que no estamos seguros si fue escrita por Pablo. Piensan que sí, por la manera en que está escrita, muy parecida a las otras 13 cartas. Por eso es que se la adjudican o dicen que fue Pablo, pero no es seguro. Y luego seguimos con las 7 cartas. 1, 2, 3. 7 cartas que en su nombre llevan sus autores. Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2, 3 de Juan, Judas. Y en eso lo interesante es que los que escribieron la carta Llevan sus propios nombres en la Biblia. llevan los nombres en el libro cuando uno busca. Entonces son cosas que son sencillas de aprender, que a veces no sabemos. Siempre les he dicho, si vas al cielo, Dios te va a decir, a ver, dime los libros de la Biblia, los del Nuevo Testamento, para ser salvo. Realmente eso no te lo va a preguntar. Eso no es importante. Eso no es importante para ser salvo, pero sí es importante para tu conocimiento, para que puedas tener, ahora entiendo, ahora caigo. Entonces, por esa razón es que los estamos viendo. Y el último es Apocalipsis, es el libro que es de profecía. Una vez más rapidito, 1, 2, 3. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelios. Hecho una historia de la iglesia es lo que nos narra. 14 son las cartas de Pablo, voy a mencionarlas. Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Hebreos está con duda. 7 cartas son un nombre, llevan sus autores. Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 de Juan, Judas. El final, Apocalipsis es el libro que es de profecía. Y tal. Dios los bendiga. Qué bendición, ¿no, hermanos, de poder ver a nuestros niños también aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. No solamente nosotros como niños grandes, como siempre he dicho, cuando nos quedamos aquí aprendemos algo, sino que también nuestros niños, ¿verdad? Porque ellos van a ser el presente y el futuro de la iglesia. Dijo Salomón, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, dice, no se apartará de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Hermanos. Entonces, si hay alguien que quiera pedir las oraciones, hermanos, por algo especial, este es el momento de hacerlo. Por la familia del hermano Jordan. Su familia. Por usted, hermano, que esté muy bien de su garganta. Gracias. Yo sigo pidiendo las oraciones, hermanos. El viernes me tocó cita médica de nuevo. Me hicieron otra vez el chequeo del strep. Volví a salir positivo de strep. Ya van 2 semanas continuas.
Tuvieron que hacerme un cultivo, tardaron 5 a 7 días para el resultado, pero mi confianza y mi fe está puesta en Dios. Él obrará y sé que Él me ayudará a salir de esta infección que tengo en mi garganta. Siempre que se haga de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Alguien más, hermano? Seguir pidiéndole a Dios por esta enfermedad que nos ayude a que se retire. Que lo que es a mi familia ya no está yendo nada. Mi muchacha de ahí mi muchacha, mi nieta se enfermó y el chamaquillo se enfermó. Se alivió, se volvió a enfermar y ahora está nosotros enfermos. Quiere decir que anda bastante activa esta enfermedad. Dile a Dios que tenga misericordia, sabemos que nos la tiene, porque Él nos llena de misericordia, por Él vivimos, por Él nos tiene la bondad, por Él nos tiene todo. Seguirle pidiendo, porque anda por todo el mundo esto y hay familias que les ha pegado bastante fuerte. Quería darle gracias a la hermana Paula por ser una buena maestra y todos los que le enseñan a los niños. Y pedirle al Señor por usted para que se alivie de la garganta. Por la hermana Ana, que ya va a empezar su radiation. Todos los que han perdido seres queridos. Por la hermana, por Mrs. Taylor. Por toda la iglesia espiritualmente y físicamente y por toda mi familia. Claro, seguimos orando, Mr. Johnny, por su salud para que Dios lo recupere al 100%. ¿Alguien más, hermana Olga? Por nuestros hijos Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? y por el compañerismo que vamos a tener next week. Así es. La otra semana, hermanos, tenemos el convivio. Y trate de invitar a una persona, ¿verdad? Y verá cómo podemos llenar este edificio. Amén. También. Para Dios todo es posible, hermanos. Solo nos corresponde a nosotros aceptarlo o no, trabajar para Él. ¿Alguien más? También por nuestros visitantes. ¿Cómo se llama? Olga. ¿Cómo le decimos a ella? Bienvenida. Okay. Hermana Juanita. Pido por mi Padre Dios que le conceda a su salud como también a mí. Y pido por todos los hermanos y hermanas la salud, como también la paz de Cristo esté en cada uno de nosotros. Que así sea. ¿Alguien más? No queremos dejar a nadie fuera. Por toda mi familia y por mí. Claro que sí. Vamos a estar orando. Los papelitos para recogerlos. Ok. El niño trae el botecito, hermano, para que ponga ahí sus notas de su tema que ha escogido, ¿verdad? Y luego, después de la oración, vamos a escoger el papelito y ese papelito es el menos bueno. Entonces lo que hay que hacer es escribir nada más Escriba qué el tema nos tema gustaría. general, lo dobla y luego vamos a darle una vueltecita a ese botecito y vamos a sacar un papelito de y ese va a ser el tema general para la campaña. ¿Okay? Vamos a hacer despedidos con la última oración, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Ríos. Hermano Ríos, ¿nos despide con la última oración, por favor? Adelante, hermano. Señor Dios nuestro, te damos muchas gracias primeramente, Señor, Be careful, baby. por Be habernos careful. dado licencia de estar aquí en tu casa, para recibir nueva bendición a través de tu santa palabra. También pedirte que nos sigas bendiciendo grandemente, que gocemos de una salud divina, Señor, que proviene de ti, según tu santa misericordia. Ten compasión de nosotros, Señor. Quítanos el estorbo, Señor, que está en contra de la salud. Socórrenos para seguir adelante, para visitarte más seguido, Señor Santísimo, para escuchar tus palabras. También te pidemos, Señor, bendición para todos nuestros niños chiquitos y mayores. Envíales tu santa bendición, Señor, a todos por igual.
No nos dejes solos, Padre Santo. Bendiga también a todos nuestros familiares, nuestros papás, nuestras mamás, Señor. Cúbrelas de bendición también, Señor Santo. Te pidemos también, Señor, nos hagas escuchar nuestras peticiones, Señor, y quites todo estorbo, Señor Santo. Papi, Te damos las muchas gracias, Padre Santo. Zoe. En el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hey.